Bueno, vamos a darle aquí compartir y vamos a darle inicio. Bueno. Bueno, siendo hoy 18 de junio, vamos a dar inicio a las evidencias que corresponden a la fase de planeación para el tecnólogo de análisis y desarrollo de software con el número de ficha 2834833. Bueno, nos encontramos en la fase de planeación. Vamos a mencionar cuáles son las evidencias a trabajar para esta semana. Nos encontramos en la actividad de proyecto número 4, donde se menciona la actividad de determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. En este momento tenemos una guía de una actividad de aprendizaje, ¿sí? Que es elaborar los artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Anteriormente estábamos elaborando la de diseñar la estructura de bases de datos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Para esta semana, las evidencias iniciaron desde el 17 al 23 de junio, ¿ya? Y tenemos 4 evidencias por elaborar. Realmente son evidencias asociadas, una al proyecto de desarrollo de software que ustedes están elaborando. Otra es una evidencia, esto es una evidencia de producto, la otra es una evidencia de conocimiento, bases conceptuales acerca del lenguaje unificado, patrones de diseño. Otra es sobre un ejercicio de cómo desarrollar una arquitectura de software de acuerdo a un patrón seleccionado. Y finalizamos con la implementación de el trabajo en un foro sobre implementar una arquitectura de software, dependiendo de un caso de estudio, puede ser del proyecto a desarrollar. Entonces, frente a esto, tenemos que tener en cuenta que estas son las evidencias para esta semana y en el componente formativo vamos a referenciar 2 materiales de estudio, que es el diseño de patrones de software y el diseño de modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Este es las evidencias a desarrollar esta semana. Bueno, nos encontramos en la plataforma Sajuna. ¿Sí? Nos encontramos en la plataforma Sajuna. No olvidar ingresar por acá, la parte principal. Vamos a ingresar a la parte principal. Recuerden que por aquí, ya dentro del programa de formación, nos encontramos realizando, ¿sí?, algunas de las calificaciones, actualizaciones de la información. Pues realmente ya se ha consolidado un centro de calificaciones para que pues, estemos pendientes y atentos al envío del reporte. ¿Listo? Ahora, la actividad de proyecto en la cual nos encontramos en este momento es la actividad de proyecto número 4. ¿Listo? Pero es la fase de planeación. Entonces, para que por favor lo tomen en cuenta, ¿sí? Aquí en la parte principal, en el área de trabajo, este es el área de la fase de planeación. Nos encontramos aquí para esta semana desarrollando la actividad de proyecto número 4. Y si ingresamos, tenemos material de formación y la guía de aprendizaje, de la cual quiero que, bueno, en el material de formación vamos a realizar lo siguiente. Vamos a identificar cuál es el material el cual ustedes tienen que trabajar. ¿Listo? Entonces,
El material es diseño de patrones de software, ¿sí? Y diseño de modelo conceptual bajo el paradigma de orientado a objetos. Digamos que estos son dos recursos y material de estudio que ya se mencionan acá. Listo. Bueno, entonces referente a lo que acabamos de ver en la plataforma, vamos a identificar las 4 evidencias que están de pronto, digamos, no tan unidas, pero en la plataforma las podemos identificar. Entonces, el tema es el siguiente. Entonces, aquí en la plataforma tenemos la guía de aprendizaje. Y tenemos, vamos a ver, eliminemos esto por acá, bueno, eliminemos esto aquí. De la actividad que nosotros vamos a trabajar, es la actividad que se encuentra en la opción y en la nomenclatura actividad de aprendizaje G4, aquí terminada en 1095A2. Y por aquí ya tenemos unas de las actividades. Por ejemplo, tenemos el informe. ¿Sí? Esta es una. ¿Ya? Pues este se hizo la clase pasada o desde la clase pasada. Tenemos bases conceptuales. ¿Listo? Y tenemos este. Y yo he agregado uno más, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Oh, rayos. Rayos. Bueno, de una vez. Bueno, hay que eliminar. Salgámonos un momentico. Colocamos en modo edición. Y voy a hacer lo siguiente. Aquí hagámoslo directamente con ustedes. Entonces, cuando finaliza la actividad de proyecto, finaliza el 23/06 al 26 al 23, listo. Es la otra semana. De aquí, informe de entregables para el proyecto. Voy a colocarle una fecha. Listo. Esta, habilitémosla desde el 17 de junio. Listo. Fecha de entrega 23 de junio. Fecha límite. Pongámosle un día más. Y recordarme calificar el 25. Bueno, listo. Configuración de la entrega. No. Manual 3. Listo. Tiene que quedar ahí. Guardar y regresar al curso. Listo. Aquí estoy colocando esta fecha, ¿no? Del 17 al 23 de junio. Eso es lo que estamos aquí configurando. Listo. Entonces, para que por favor estén pendientes. Esta evidencia se trata de el informe de entregables para el proyecto. Entonces, esta evidencia tiene lo siguiente. Entonces, en los entregables
principalmente es un documento, ¿no? Este es un documento con las normas de presentación. Ahorita les doy un ejemplo de cómo podría ser ese entregable, pero por ejemplo, vamos a hablar del proyecto en este documento y vamos a especificar, como es en grupo, vamos a especificar unos ítems, ¿listo? O digamos algunos entregables. Frente al proyecto, ustedes deben especificar unos requisitos, posiblemente ya lo tienen. En el diseño de software, ustedes ya tienen algunos recursos, elementos o, digamos, diagramas, ¿sí? Posiblemente algún registro de trazabilidad, casos de prueba, reportes de prueba, captura de requisitos. Ustedes pueden estar haciendo algunos de los prototipos, especificaciones de sistemas, manuales de usuario, etc. Bueno, referente a este documento, yo necesito que ustedes entreguen un informe donde identifiquen las características del software a diseñar. Esto lo han venido trabajando, pero ya lo tienen que perfeccionar. De pronto tienen que tener algo más de elaboración, tienen que tener una buena presentación con las normas APA, si Dios les da, digamos, la facilidad de que puedan hacer una presentación muy acorde a las normas, entonces, o si no, en su defecto, normas Incotec, pero que quede bien presentado. ¿Listo? Aquí van a poder definir algunas plataformas tecnológicas para el desarrollo o de acuerdo a las condiciones que el software tenga para desarrollarse, pues van a mencionar esas plataformas tecnológicas. Si ustedes van a, por ejemplo, utilizar un desarrollo frontend, un desarrollo backend, entonces, ¿cuáles podrían ser esas tecnologías? ¿Sí? Hay que mencionarlas. Posiblemente dependiendo de la dinámica de su proyecto, pues ustedes ahí tendrán que tomar en cuenta cuáles son esas tecnologías para poder incluirlas en esta parte y definir esas especificaciones que puede llegar a tener su sistema. Piensen en dónde se va a desplegar el software, si va a ser una arquitectura cliente-servidor, entonces en dónde se va a ejecutar, en qué servidor, gratuito. Entonces, son elementos que permiten a usted ya ir mejorando su documento, ¿sí? Y este documento, pues tiene unos lineamientos, que es lo que les estoy mencionando. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? De cómo podría ser ese documento. Este documento, a ver, vamos a ver, este es de un colega de ustedes. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. ¿Listo? Entonces, miren, él inicia por una introducción, él aquí ya dentro de la aplicación, bueno, dentro de la introducción comienza a redactar, pues, qué es lo que quiere dar a conocer a partir del proyecto que está desarrollando. Él menciona cuáles son las funciones principales que va a tener el algoritmo, perdón, el software que va a desarrollar, hace un listadito, ¿sí? Y digamos, aquí ya comienza qué tecnologías utilizaría para el desarrollo de software. Entonces ya hace un balance general de cuáles serían los lenguajes para los diferentes entornos o digamos las diferentes categorías en las cuales el software se puede desarrollar. Habla sobre el desarrollo frontend, backend, sobre las bases de datos y incluye algunos frameworks. ¿Listo? Esto es muy importante que lo incluyan en su documento. Ahora, requisitos del sistema. Entonces, posiblemente el componente o ese elemento visible, bueno, visible no tanto, más bien ese equipo o hardware que yo necesito para poder desplegar mi aplicación. Entonces, aquí ya tenemos, pues, en este documento tenemos que esto es una aplicación web, ¿sí? O que realmente se va a ejecutar en un servidor. Como va a ser
un sitio web, entonces se necesita un servidor web. ¿Listo? Entonces se menciona. Hay algunas especificaciones que puede llegar a tener el equipo. Entonces, dentro de esas consideraciones, pueden investigar cuáles serían esas especificaciones en hardware que podría llegar a tener un servidor web para poder desplegar una aplicación web. Y a partir de otros elementos como software que tienen que tener instalados o algunas consideraciones que en la nube tienen que tener una configuración, algún proceso importante para que esa aplicación funcione, pues lo mencionan en el parte de software, ¿sí? En algunos momentos cuando nosotros utilizamos algún servicio de algunas de estas grandes empresas como lo es Amazon, Azure eh, o algún, digamos, proveedor de servicios de hosting o web, entonces ellos en algún apartado deben mencionar cuáles serían las condiciones para trabajar con ellos y usted del lado de su computador o equipo, qué especificaciones en software debe tener configurados e instalados. ¿Qué es importante también tener en el documento? Algo relevante de los diagramas de UML, entonces los casos de uso, entonces ustedes en un solo diagrama representan todo lo que hace el sistema. También los listados de los requerimientos, ¿sí? Con su respectivo ID, código jerárquico, descripción, el tipo. Y no sé si por ahí cuando les compartí un documento, yo creo que ustedes tienen una columna de más, entonces pues repliquen eso acá, ¿listo? Aquí tenemos un ejemplo de lo que el compañero hizo, ¿sí? Realmente es un documento que está completo, ¿sí? Y adicionalmente tiene el diagrama de clases del proyecto, ¿sí? Coloca una introducción muy corta y listo. Este sería como el ejercicio, el entregable para esa actividad. Mi pregunta es, ¿hasta ahí está clara la actividad cómo se tiene que entregar para esta evidencia? Entonces se reúnen entre ustedes, entre el grupo, por favor, y me confirman. Si tienen alguna inquietud, duda, por favor. Yo les voy a compartir ahorita pues este ejercicio, este ejemplo para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Sí? ¿Quedó bien? Listo. Seguimos con la segunda evidencia. Entonces, miren, para esta evidencia hay algo importante y es que la segunda evidencia corresponde a investigar sobre el lenguaje de modelado unificado. Digamos que nosotros, pues obviamente, este tipo de, de terminología, digamos que lo importante es para qué se utiliza y cómo yo puedo a través digamos, de, digamos, de este proceso, los ingenieros, los desarrolladores de software pueden especificar, construir, visualizar y documentar lo que puede ser un sistema. Entonces, elementos a tener en cuenta para este documento. Este es otro documento. Van a hacer un documento donde van a plantear la información de, de UML. Recomendación para poder trabajar esta parte. Entonces, eh, importante ver el componente formativo, diseño de modelado conceptual bajo el paradigma orientado a objetos y ahora sí profundizar más sobre UML. Entonces, hay que hacer como un informe, un documento donde usted profundiza sobre los elementos claves de UML, elaborar un glosario de la terminología y seguir unas normas básicas de presentación donde van a poder agregar tanto introducción, conclusiones, portada y el componente, digamos, de, de lo resumido de UML. ¿Listo? Por aquí tengo otro ejemplo, ¿sí?
Pero antes de ver el ejemplo, pues miremos que siempre hay que incluir dentro de la presentación de esa profundización de UML el concepto de lo que es un modelo y también el logo de UML, que es, digamos, es el propósito de algunas de las comunidades de desarrollo de software, ¿sí? Para nosotros es importante que ustedes entiendan que este lenguaje de modelado unificado, dentro de sus bases, pues es que hay que entender que por qué un modelo. Digamos que el modelo es que realmente representa y toma esos elementos significativos de lo que se trata modelar, simplifica y excluye el resto. Entonces, hay esos aspectos que hacen parte de la ingeniería. Ustedes tienen que entenderlo, ¿sí? Ustedes tienen que, a partir del diseño, ¿sí? Comenzar a representar el modelado y tiene que tener sentido, o sea, o semántica, sentido. Entonces, esos signos, esos símbolos que ustedes tienen que representar, posiblemente con texto, con gráficos, pues son los que los expertos han determinado que le van a poder dar explicación a lo que es el modelo o el modelado de un sistema, ¿sí? Eso viene desde el 2020, desde el 2000, perdón, por Rambaud, que es uno de los Jacobson, Bosch, son los que precursores y los expertos en esta área. Dicen que ellos, cuando usaron el concepto de modelado o los modelos, siempre tienen un propósito. Por ejemplo, a ver si los tenemos por acá. Bueno. Ellos lo que quieren es que a través del modelo o el modelado se pueda especificar claramente los requerimientos y el dominio del conocimiento. Siempre cuando estamos realizando un sistema vamos a tener unas personas interesadas en ese sistema y lo que yo necesito es especificarles a ellos claramente cómo nosotros vamos a desarrollar un software y pues si ellos a través de este modelado nos ayudan a especificar correctamente podemos entender qué es lo que se quiere. Vamos a reflexionar acerca de lo que se va a hacer del sistema. Van a ver, digamos, unas especificaciones donde se deciden, ¿sí? Cosas importantes en el diseño para un sistema. Entonces, esto me permite hacer eso. Vamos a optimizar la información para que el sistema se lleve a buen término y podemos discernir o manifestar o proponer algunas soluciones que están asociadas al concepto económico, que es lo más importante a veces en los proyectos y que pueden darle a usted el, el aprobado para que pueda comenzar. Y algo que puede ocurrir es que a partir de un modelado yo voy a desenmarañar o voy a disminuir esa complejidad que puede llegar a tener un problema o un sistema y que pues a partir de un modelado pues me va a generar menos impacto y me va a simplificar, ¿listo? O me va a mostrar algo más simple. Entonces esos eran los conceptos puntuales para trabajar el concepto de UML y, bueno, de modelado. Entonces cuando tenemos que modelar un sistema, pues obviamente se viene el concepto del lenguaje de modelado unificado. Aquí ya hay un concepto histórico, nació en los 80, ¿sí? Los métodos de Bots y Jacobson y Rambaud, digamos que son los que prevalecen para que siempre ustedes que van a hacer un sistema se establezca una representación del lenguaje modelado, ¿sí? No es un método, más bien representa una notación gráfica,
una documentación de lo que se quiere representar en diseño para lo que se trata de un sistema de software, ¿listo? Un diseño de software. Y pues obviamente yo ya les había comentado, yo siempre hago similitud a OML como el plano de una... pues el ingeniero tiene su diseño de software en OML, es el mismo plano que tiene el arquitecto que le diseña una casa a usted, ¿sí? Digamos que eso es algo muy... Digamos, es una analogía que cumple algunas condiciones, que es muy similar. Ojo, uno de los elementos más importantes de OML es que corresponde a un lenguaje o notación estructurada que delinea los conceptos de software en forma de diagrama, los planos, y que viene en una combinación, tiene una variedad o gran cantidad de estándares que a nivel mundial pues es muy reconocido, y esos procedimientos le permiten la construcción o antes de la construcción de software le permite a usted ver el diseño del software. ¿Listo? Lo mismo pasa cuando antes uno ve los planos para que se construya la casa, así mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer, muchachos? Aquí van a hacer lo siguiente. Van a crear un documento que hable sobre un resumen de UML, van a elaborar un glosario, van a trabajar algunos de los conceptos relacionados con UML. Voy a pasarles aquí. Voy a mostrarles aquí. Bases conceptuales. Uy, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Vale, aquí. Esto no es. Ajá, esto sí es. Listo, miren. Entonces, por ejemplo, todo documento tiene su portada, bueno, la tabla de contenido. Entonces aquí ya tenemos una tabla que me permite, pues, representar algunos de los conceptos. Hablamos de UML, UML y su trabajo en el modelado de diseño orientado a objetos, conceptos orientados a objetos con UML, UML y el modelo de datos, conceptos de modelado estructurado por UML, fases de desarrollo de UML, diagramas que posee UML, los estructurales, los comportamentales, patrones de diseño en UML, clasificación de patrones, ventajas, glosario. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al concepto, pues, entonces la idea es que ustedes tengan pues un documento que cumpla con las condiciones que se está solicitando, todo lo que tiene que ser en el concepto de UML. Pues yo pienso que a este documento le podemos incluir algunos de los elementos cada vez que hablamos de un diagrama, porque los diagramas se componen de algunos elementos. Entonces, la representación gráfica es clave e importante. Pues no la veo en este documento. Podría ser que ustedes mejoren esta parte para que puedan dejar un documento completo. Y los glosarios, ¿no? Entonces, glosario, terminología, ¿listo? Unidad de lenguaje. Bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿sí? Pero uno de los propósitos es estudiar y que por parte de ustedes, si quieren, en los conceptos que utiliza el lenguaje modelado unificado, pues relucir con algunas palabras técnicas que no estén en este caso, no estén en este caso, pues siendo mencionadas, por ejemplo, en este documento. Regálenme un momentico.
Listo, continuemos. Bueno, entonces me confirman si hasta ahí ha sido claro esta actividad. Muchachos. Por favor, me participan con una reacción o levantando la mano. Gracias. ¿Aló? ¿Encuentran ahí, chicos? Bueno, apenas. Sí, señor, clara las dos actividades hasta ahora. Bueno. Bueno, listo. La tercera es el desarrollo de una actividad o una evidencia de desempeño que corresponde a, por ejemplo, entender cómo nosotros elaboramos una arquitectura de software. Hay cosas que ustedes no le entienden en ese momento porque ustedes están apenas, es que a veces ni uno, a veces entiende algunos conceptos porque el tema que habla sobre la arquitectura de software es un tema muy, muy, muy amplio, ¿sí? De hecho, cuando ustedes ingresan a la plataforma, aquí a la plataforma, ¿sí? Y en el material de formación, cuando ustedes abren, por ejemplo, los dos elementos que quiero, el material de formación, diseño de patrones y diseño de modelado conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Aquí el concepto comienza pues de una manera muy general, llamémoslo así, pero la arquitectura está muy de la mano con el diseño de patrones de software. ¿Listo? En este caso, el recurso que nosotros tenemos y disponemos, pues nos puede dar un primer acercamiento, porque aquí hay mucha tela por cortar. Esto es un material que pues ha simplificado muchas cosas, pero realmente aquí hay mucha tela por cortar, llamémoslo así. Pues miremos a ver qué podemos hablar sobre los diseños de patrones que hace parte de la arquitectura. Con este material, pues vamos a hacer la evidencia número 3, ¿sí? Aquí ustedes van a hablar sobre la arquitectura de software. Y digamos que cuando tenemos unas prácticas de codificación y vamos a mantener el software, los patrones de software que existen es como esa, es como eso, esa herramienta que ya está probada o ese proceso que fue probado por los expertos y que ya si usted lo utiliza, pues realmente él va a funcionar correctamente. Cuando yo selecciono una buena arquitectura de software para los sistemas, de hecho, cuando usted comience a programar, puede ser que usted no entienda el concepto de arquitectura de software, pero internamente, cuando usted comience a elaborar un software, ya está implementando una arquitectura. Ya está, por ejemplo, teniendo algún patrón de programación o un patrón de diseño, ¿sí? Hay algo muy importante en el desarrollo de software y es que ustedes cuando vayan a afrontar una, un proyecto, ahí va a estar inmerso algunas arquitecturas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar un patrón de programación y que realmente lo puedo hacer utilizando un framework que lo hace de manera automática muchas veces o realmente conocer el framework y, y, y dentro de la estructura del proyecto cuando yo estoy utilizando el framework
él divide unos directorios o él asigna unos directorios. Por ejemplo, el patrón modelo vista controlador es muy usado en el desarrollo de software, porque nosotros antes vamos a tener que comprender que en el desarrollo de software tenemos que ser como organizados. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de algunos del orden que tiene que tener el código del proyecto que voy a elaborar. ¿Listo? Aquí, pues, importante que ustedes entiendan de que el diseño de patrones de software o realmente la arquitectura de software tiene unas categorías, tiene cierta cantidad de implicaciones cada vez que utilizamos los patrones de software. Digamos que aquí hay un mundo muy grande, ¿sí? Y que realmente ustedes dirán, pues si ahorita nosotros no sabemos de pronto muy bien cómo programar un software, bueno, ¿eso para qué me va a servir? Sí hay unas consideraciones que tienen que tomar en cuenta y es, pues, tómenlo como un consejo, y es que una medida que va mejorando el trabajo en el desarrollo de software, uno tiene que ir utilizando las herramientas que ya funcionan o utilizando los patrones que se han venido trabajando en la industria y que han funcionado sin ningún problema. Es como hacer una réplica de un buen método que funcione correctamente. Ahí, para eso es el concepto del diseño de patrones. Cuando ustedes leen sobre el concepto de algún patrón, puede ser un patrón creacional o comportamental, esos patrones le permiten a usted en el software tener algunas características de calidad en el software, mantenibilidad, generar una calidad en el producto y asegurar posiblemente que las transacciones utilizando una base de datos se vayan a dar, por ejemplo. Para eso es importante tener el concepto o conocer sobre los patrones de diseño o, bueno, los patrones de software. Aquí en el documento se debe elaborar un diagrama de componentes. Este diagrama de componentes hace parte de UML, ¿sí? Y el diagrama de despliegue también es importante crearlo en esta actividad porque le permite a usted saber cuáles son esos elementos con los cuales usted va a poder contar para hacer un despliegue de una aplicación. Posiblemente ambos diagramas o visualizaciones de diagramas van a tener una implicación, ¿sí? Entonces, miremos a ver qué podemos ver, por ejemplo. Bueno, yo quería ver entonces miren, en los patrones de software o en los patrones de diseño hay unas categorías. Están los patrones comportamentales, creacionales y estructurales. Y de ahí yo puedo mostrar a través de vistas estáticas cuáles podrían ser esos diagramas claves en el desarrollo de software. Aquí explican diagramas de despliegue y diagramas de componentes. Pues bueno, aquí tenemos un videito, no sé si ustedes alcanzan a escuchar. ¿Me escuchan? Diseño de patrones de software. Introducción. ¿Se escucha? Le damos la bienvenida al estudio del componente 18 del programa de análisis y desarrollo de software. Los patrones de diseño surgen como concepto inicialmente en el área de la arquitectura y la ingeniería civil, refiriéndose a casos particulares a los que se enfrentaron en algún momento y de los cuales se documentó una solución particular, pero posteriormente
Este concepto se empezó a asociar al diseño orientado a objetos y en lugar de referirse a la forma de colocar paredes, puertas y ventanas, se hizo referencia a la forma en que se construyen clases, objetos, interfaces y la forma en cómo estos deben interactuar. Los patrones de diseño de software representan un conjunto de formas estandarizadas para resolver un problema particular, los cuales surgen a partir de la experiencia desarrollada en la industria. Un patrón de diseño debe estar estructurado por 4 componentes: nombre, problema o contexto de aplicación, solución propuesta, ventajas y desventajas. En este componente formativo, usted podrá abordar algunos de los patrones de diseño más representativos en la industria del software, los cuales le permitirán implementar a futuro soluciones más robustas acordes con los altos estándares de calidad ampliamente conocidos en la industria, lo que adicionalmente le aportará valor agregado como persona desarrolladora de software en un sector cada vez más competitivo globalmente. Para favorecer una experiencia satisfactoria durante el recorrido por este componente, le sugerimos seguir estas instrucciones. Explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Adelante. Bueno, entonces en este momento lo que ustedes acaban de entender es que a partir de este momento, ustedes cuando vayan a hacer el desarrollo de software, la forma como va a interactuar, posiblemente, como es orientado a objetos o los patrones de diseño o diseño de patrones de software, es orientado para que se implemente en el paradigma orientado a objetos. Ahí la clave es que ustedes cada vez que tengan en cuenta la creación de clases en el software y los métodos, los atributos, la visibilidad de cada uno de los elementos de un elemento como tal de estos, pues en las interacciones van a tener que cambiar dependiendo de un patrón. Los patrones comportamentales, pues obviamente son, digamos, patrones que se centran en definir los objetos que interactúan entre ellos por medio de mensajes. Entonces, a consideración hay patrones, se llama estrategia, comando e iterador. ¿Listo? Estos patrones pues tienen en sí una forma de interactuar las clases con los objetos y que en su ejecución o en su tiempo de ejecución pues van a obtener resultados en los cuales esos resultados van a reflejar lo que se quiere a partir de cada patrón que estén utilizando. Yo pienso que aquí hay algo muy interesante y es que ustedes, como lo mencionaba el video, tomen apuntes y realmente trabajen de cada uno de los patrones, sus definiciones y sus elementos. Y ahonden, por ejemplo, en algunos ejercicios o ejemplos que tiene cada uno de estos materiales y condense muy bien la información para poder resolver esta tercera evidencia, ¿sí? Para esta tercera evidencia sí es importante que ustedes enfoquen sus esfuerzos, además de ver el diseño de patrones, de lo que sería un diagrama de despliegue. Y realmente un diagrama de despliegue, pues es el diagrama en UML que me permite a mí representar la arquitectura o en términos de hardware y software físicos que voy a tener en mi sistema. Y ellos van a estar entrelazados, conectados, va a ser un diagrama muy útil para hacer el despliegue de la aplicación. Por eso se le llama diagrama de despliegue. Aquí, pues obviamente ustedes van a entender que van a tener que identificar un conjunto de elementos. Miren que posiblemente el diagrama va a tener que representarse a través de nodos, ¿sí? Va a tener algunos artefactos. Estos artefactos van a tener una
una participación. Y miren que los nodos tienen una asociación de comunicación. Entonces, estos rectángulos, ¿sí? Cuando ustedes van a trabajar en OML, los pueden hacer perfectamente con el propósito de hacer el diagrama de despliegue. Obviamente ustedes van a tener que hablar sobre el tipo de elementos, entonces por allá van a tener que pues agregar dentro del diagrama los dispositivos y recomendación después de hacer el diagrama, pues hacer una especificación o representar algunas configuraciones que pueda llegar a tener ese diagrama para que quede completo la actividad. Ahora tenemos el concepto de diagrama de componentes, donde pues es otro elemento de UML y este nos representa la vista estática del sistema de información. Aquí ustedes van a poder, como su nombre le indica, pintar o crear los componentes que hacen parte del sistema de información. Y como es un diagrama estructural, este diagrama proporciona un nivel de componentes o un alto nivel de todos los componentes que están en el sistema. Y se construye normalmente cuando hacemos el diagrama o posterior al diagrama de clases. Entonces, el diagrama de clases del proyecto, pues ya lo traen en la primera evidencia. Aquí, ¿sí? Aquí ya ustedes han construido el diagrama de clases del proyecto de software. Entonces, con ese se basan para hacer el diagrama de despliegue. De componentes, perdón. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, aquí hay una estructura general del código, pero pues digamos que aquí uno de los propósitos que ustedes ahonden más sobre elementos, por ejemplo, en el material complementario, por ejemplo, aquí hay algo que se llama diagramas de despliegue, UML, y aquí ya hay unos videitos, miren, para que los tomen en cuenta. ¿Cómo se hace un diagrama de despliegue? Entonces, aquí, pues obviamente ustedes van a ser muy juiciosos y los van a ver, se van a hablar de cómo se hace cada uno de estos elementos para que ustedes puedan cumplir con el propósito de la actividad. Listo. Mi pregunta es, ¿la tercera evidencia quedó clara? Ya saben cómo hacerla, ya saben dónde encontrar el material, ya saben cómo poder identificar. ¿Tienen alguna duda o inquietud o todo está claro? Por favor, una reacción y una participación ahí, muchachos. ¿Sería entonces para esta evidencia diagrama de despliegue y diagrama de componentes? Sí, correcto. Ajá. Del proyecto del software a construir. Aquí entregan es un documento de la arquitectura de software y hacen el diagrama de componentes y el diagrama de despliegues. ¿Listo? ¿Ahí quedó claro, muchachos? ¿Aló? Chicos, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Sí. Listo, entonces miren. Ya la última evidencia hace parte de pues trabajar el foro. Digamos que en el foro nosotros lo que tenemos que es contestar dos preguntas relacionadas con la arquitectura propuesta, ¿sí? Digamos que mencionar algunos de los elementos primordiales que parecen relevantes a la hora de poder seleccionar la arquitectura para un proyecto de software, ¿cuál? El que usted va a desarrollar. Entonces, pues este trabajo es muy individual. Yo tengo por aquí unos conceptos relacionados del por qué seleccionar una arquitectura de software adecuada. Por ejemplo, para el éxito de cualquier proyecto de software, la arquitectura de software define la estructura del sistema, las interacciones entre sus componentes y cómo gestiona los datos o los flujos de datos y el control.
¿sí? ¿Cuáles son esas razones claves para seleccionar una arquitectura de software? Entonces, la claridad y la comprensión en el sistema, la facilidad, mantenimiento y la evolución, ¿sí? La escalabilidad, ¿sí? La reutilización de componentes, ¿sí? El rendimiento y la eficiencia. La seguridad. Miren que en la arquitectura de software, la gestión de la complejidad, estos elementos son importantes y creo que serían uno de los elementos a que se discutan en el foro, porque yo necesito que mi arquitectura me brinde todas estas condiciones para que mi software se lleve a cabo. ¿Listo? Por ejemplo, facilita la toma de decisiones tecnológicas. Miren, cuando yo tengo una buena arquitectura, ¿sí? Si yo tengo una buena arquitectura, la forma de guiarme y la selección de las mejores herramientas que se adapten a las necesidades del proyecto, pues pueden darse a buen término. Por ejemplo, si yo quiero si yo quiero decidir usar una base de datos SQL o no SQL, entonces, ¿qué frameworks puedo utilizar para desarrollar en ese tipo de entornos o servicios o servidores? O si el sistema debe ser desplegado en la nube o en un servidor local. Son decisiones que influencian a la hora de tener una buena arquitectura. ¿Listo? En conclusión, si yo selecciono una buena arquitectura de software, entonces adecuada, no es solo tarea técnica, sino una decisión estratégica que impacta directamente la calidad, sostenibilidad y éxito del proyecto. A través de una buena arquitectura bien diseñada, se pueden lograr sistemas que sean robustos, eficientes, escalables, fáciles de mantener, asegurando que cumpla los requisitos funcionales como los no funcionales del proyecto. Y esa es la importancia del por qué yo tengo que seleccionar una buena arquitectura. Aquí van a ver muchos más ejemplos y, digamos, elementos que me pueden ayudar a facilitar esa buena comprensión del por qué debo utilizar una buena tecnología, una buena arquitectura. Digamos, preguntas, bueno, realmente conceptos de una buena arquitectura de software. Y pues hay otra pregunta en el foro que ya pues les las dejo a manera de que investiguen. Entonces, en las arquitecturas de software, elementos primordiales para poder, o bueno, yo pienso que ese mismo documento les puede brindar a ustedes la capacidad de mencionar los elementos de diseño primordiales. Listo, muchachos. Entonces, me pregunto. ¿Han entendido hasta ahí? ¿He sido claro? Me confirman, por favor. Son 4 evidencias que tienen que presentar. Entonces, gracias, Walter. La idea es que ustedes, pues, adquieran este compromiso para esta semana, ¿sí? Miren cuáles son los compromisos de ustedes. Informe de entregables para el proyecto de software. Este está muy avanzado, realmente tienen que agregarle los elementos que yo les mencioné. El propósito aquí es, en la segunda evidencia es pues, crear un informe de todos los conceptos del lenguaje modelado unificado. En la tercera evidencia, desarrollar la arquitectura de software del patrón de diseño seleccionado. Entonces recuerden que aquí vamos a hacer los diagramas de componentes y los diagramas de UML para una arquitectura de software a desarrollar, ¿sí?
y contestamos las preguntas del foro. Listo. Hasta ahí vamos claridad total. Entonces quiero que por favor me confirmen. Ustedes me dicen que sí, señor. Estos son los compromisos para que los tomen en cuenta. Y ahora sí, preguntas. Si no tienen preguntas, pues muchachos, me dicen. Si no, de lo que... Doctor, un favor. Sí, De señor. de las evidencias de la semana pasada fueron dos. Yo ya realicé por lo menos la de la que era un glosario, programación Ajá. orientada a objetos, pero la segunda no me quedó clara y creo que yo vi la grabación, pero no sé si usted como que no profundizó mucho. ¿Me podría realimentar aquí en un momentico de pronto si le tiene facilidad? Claro, con mucho gusto. No, no, La, no la la del evidencia. glosario, sino la segunda, es que no recuerdo cuál es, que tiene que ver también ya con el proyecto, Ujú. como escoger, no sé, una metodología o algo para el proyecto El con modelo programación lógico, orientada a objetos. debe ser. A ver, vamos a ver. Ujú. Taller de conceptos. Ah, bueno, ese está bien. Ah, modelo conceptual y modelo lógico para el proyecto. Debe ser, yo creo que sí, no, no estoy seguro. Ah, bueno, Como listo. estoy desde el Entonces, teléfono, no, no tengo acá el documento. ah, bueno, listo. Entonces, mira. Bueno, vámonos acá. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes hagan lo siguiente para esta evidencia. Sí, señor. Vamos a hacer lo siguiente. Bases de datos. Hablemos de... Vamos a buscar en la actividad. Ujú. A ver por acá. Esta. Ah, pues sí, es la que yo les dije ahorita. ¿Sería esta? Sí, sí, señor, sí, porque fueron dos, yo me acuerdo que eran dos evidencias. La Ah, del bueno. taller de conceptos, esa ya la Ajá. realicé. La segunda, la que me falta, la del informe entregable, sí, esa es. Ah, bueno, esa fue la que les acabé de explicar. Creo que ahí me confundí, pero pues bueno, menos mal aquí ya, por ejemplo, esa es esta. Esta, chicos. Esta primera. Esta. ¿Sí la ven ahí? Sí, Es la sí, misma. señor. La Ah, primera, ya, sí, ya. señor. Es la misma, ¿sí? Entonces aquí lo que ustedes van a trabajar es el informe del proyecto, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta en el documento que les compartí, cuáles serían a ver, vamos a ver por acá, creo que aquí lo que tienen ustedes que hacer es esto, miren. A ver si por aquí se deja ver. Ahí. ¿Te acuerdan? Entonces aquí lo que yo quiero es que ustedes hagan un documento, un informe de entregables para el proyecto de software. Aquí aparecen los nombres, hacen una introducción de su proyecto, cuáles son las funcionalidades, por ejemplo, cuál es digámoslo así, eh, las tecnologías para poder trabajar el desarrollo de este software. Entonces, en este aplicativo, ustedes tendrán que mencionar qué consideraciones toman ustedes o van a desarrollar ustedes, o bueno, van a seleccionar ustedes para poder trabajar en el frontend, en el backend, en bases de datos, si es bases de datos relacional, no relacional, o si es una combinación. Si van a hacer una aplicación móvil, ¿sí? Porque realmente ustedes pueden aquí hablar sobre una aplicación multiplataforma, bueno, y los elementos que hacen parte de los requisitos del sistema, como lo es el servidor, que puede ser una aplicación cliente-servidor, cuáles son los recursos en hardware, tanto en el servidor como también pueden mencionar unas características del hardware para quien está utilizando el sistema, pueden mejorar ahí si hay un software especial donde ustedes necesiten una configuración
o una instalación para poder llevar a cabo o para que el software se ejecute correctamente, pues lo mencionan. Y aquí ya es especificar los requisitos. Aquí se menciona que deben trabajar algún diagrama o algunos diagramas en diseño. Entonces utilicemos el de base, el de casos de uso y también la descripción detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales, porque es importante tener el listado de todas las funcionalidades. Corresponde la tablita a un código jerárquico, bueno, un identificador del caso de uso, la descripción del caso de uso o el requerimiento funcional en este caso, y si es funcional, a qué categoría pertenece, pero pueden haber requerimientos no funcionales, que me imagino que están más al finalizar del listado. ¿Sí? Por último, el diagrama de clases. Yo creo que con estos ítems que tenga ese informe, ya quedaría claro esta evidencia. Instructor, disculpe, ¿nos podría por favor compartir el documento como para que nos sirva de referencia? Yo sé que Claro. eso ya yo sé que ya los tenemos en algunas evidencias pasadas donde hicimos los requisitos funcionales y no funcionales, pero pues es bueno tener otra información a la mano. Listo. Sí, yo los puedo compartir, no hay problema. Muy gentil. Vale. ¿Hasta ahí quedó claro, compañero? Sí, sí, señor, sí. Prácticamente serían entonces 3 evidencias para esta semana, del 17 al 23. Y esa primera era la que Y yo el tenía la foro. duda, que fue la semana anterior. Es correcto. Ah, bueno, listo. Sí, Entonces aquí ya se despeja la duda, por eso la recalqué otra vez y inicié con ella. Entonces, sí, entreguémosla para este fin de semana, para el domingo. Pues es listo, el perfecto. máximo de entrega. ¿Listo? Ya les voy a compartir esta evidencia, bueno, este documento se los voy a compartir ahí al correo. Denme un momento, chicos. Les envío el documento en PDF para que no les quede tan... Claro. Y ahí les envío conceptos de una buena arquitectura, bases conceptuales. Ahí les envío buen material para que se basen con ese material y lo puedan trabajar. Listo. Muy amable, instructor. Bueno, vamos por acá. Vamos a decirles que estamos en esta semana. Y ahí ya les estoy enviando. Me confirman, por favor, si están recibiendo ya la documentación. Las diapositivas ya. Listo. Ah, bueno, listo, sí, no. Listo, todo correcto. Listo, me quedaría solamente enviarles la sesión del día de hoy. Cuando la tenga lista, yo creo que se demora por ahí una horita, muchachos. Listo, instructor. Muchas Voy a detener la grabación y ya podemos finalizar por el